Hola, bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de detección de un campo magnético con un sensor de efecto Hall por mi compañera Olivia Vianelli Navarrete Carrasco y su servidora María Fernanda Olivos Velázquez. Espero lo disfruten. Nuestro principal objetivo siempre fue intentar entender cómo funcionaba el efecto Hall y cómo con este se podía detectar un campo magnético. De igual manera, se intentó entender cómo funcionaban las cargas en reposo dentro de un campo magnético, así como se trataron de identificar las zonas donde se notan los efectos de una carga eléctrica. Ahora, ¿en qué se basa nuestro experimento? Con ayuda del sensor de efecto Hall y el efecto Hall, detectar un campo magnético. Para esto se necesitó tener conocimiento de algunos temas. Como principal tema es el efecto Hall, el sensor de efecto Hall, y de igual manera algunas leyes, como lo es la ley de Lorentz, la ley de Ampère, la ley de Faraday y el potencial eléctrico. A continuación, nuestra metodología. Primero que nada, realizamos nuestra introducción de variables en donde clasificamos como variable controlada al tipo de material que utilizaríamos, en este caso un imán, la variable dependiente, que sería el número de LEDs a prender, que serían 4, y la variable independiente, que es la distancia que tiene el sensor hacia el campo magnético. Posteriormente nos postulamos nuestra pregunta de investigación, la cual es ¿cómo se puede detectar un campo magnético con un sensor de efecto Hall? Y finalmente se encuentra nuestra hipótesis, que es al acercar o alejar al sensor de la región donde esté el campo, posteriormente los 4 LEDs deberán de irse prendiendo proporcionalmente a la posición del sensor en relación con el campo magnético. Para nuestro sustento teórico tuvimos en consideración algunos de los siguientes temas. Como principal, el efecto Hall. Este lleva por nombre gracias a Edwin Hall, quien lo describió. El efecto Hall es el fenómeno físico que se utiliza para determinar la conducción eléctrica. Gracias a él se llegó a la conclusión de que todas las partículas que circulan en un conductor metálico tienen una carga negativa. Posterior a ello es el sensor de efecto Hall. Este tiene como principal función la medición de campos magnéticos o corrientes eléctricas. La fuerza de Lorentz. Esta es la aplicación del principio de conservación de la energía a la introducción electromagnética. Otras leyes y definiciones a tomar en cuenta son la potencia eléctrica, la cual es la redacción del paso de energía de un flujo de partículas por la unidad de tiempo, la ley de Ampère, que nos permitirá calcular nuestro campo magnético a partir de las corrientes eléctricas, y la ley de Faraday, ya que relaciona la razón de cambio de flujo magnético a través de un lazo que se levantará, en donde el imán se levantará dependiendo de la intensidad de la fuerza electromotriz. Y finalmente está el término de magnetismo, en donde sin perder energía alguna, el imán se levantará dependiendo de la intensidad del campo magnético. Para nuestra metodología se dividió en dos partes. Una donde se realizó el campo de levitación magnética y otra donde se realizó el sensor de efecto Hall con respecto a los LEDs. Para poder explicar de mejor manera, se realizó el siguiente diagrama. Para poder realizar nuestro levitador de campo magnético, se necesitaron bases de unicel con la cual se realizó nuestra base. En adición a ello, se colocó en la parte superior de nuestra base una bobina. Este se realizó con 3.300 vueltas con un alambre de 4 centímetros. Para poder realizar la parte eléctrica, se utilizó una resistencia de 1 kilo ohm, un fototransistor, 3 resistencias de 100 ohms, un transistor PNP 374. Todas ellas se fueron conectando gracias a la ayuda de cables hembra-macho. Posterior a ello y con ayuda de otra resistencia de 1 kilo ohm, se conectó a nuestra bobina que está en la parte superior de nuestro campo de levitación. Ahora, para poder hacer la conexión de nuestro campo de levitación a nuestro sensor, se ocuparon 4 LEDs. El primer LED
se conectó a nuestra batería de 9 volts. Esta batería tenía conectada un adaptador hembra. Este adaptador está conectada a una resistencia y de ahí se conectó a nuestro sensor y de nuestro sensor se conectó a nuestro primer LED y de ahí se hizo nuestro circuito eléctrico con los siguientes 3 LEDs restantes. Y bueno, ¿cuál es la funcionalidad de este campo de levitación magnética? Es que la corriente eléctrica se desplace idealmente, es decir, que no tenga ninguna resistencia o desprendimientos de calor y no pierda energía, por lo que la altura del imán va a depender de la intensidad del campo magnético. Y este campo, cuando el sensor de efecto Hall se acerque hacia el centro del imán, la intensidad del campo magnético va a ir aumentando, como se muestra, y poco a poco los LEDs van a ir prendiendo conjuntamente. Resultados. Para nuestros resultados, nosotros ocupamos una tabla de comparación entre los LEDs que fueron prendiendo y la cercanía del sensor que tenía, lo cual se notó que cuando la corriente fluye a través del conductor, bueno, en este caso de nuestro sensor, y es expuesta a un campo magnético, entonces la tensión iría de forma perpendicular a la corriente. Es decir, mientras más cerca estuviera el sensor de efecto Hall hacia el centro del imán, mayor intensidad iba a detectar, por lo que mayor cantidad de LEDs iban a ir prendiendo. Sin embargo, cuando este se ubicaba por encima o por debajo del imán, iba a ser nula la detección. Ahora, para poder expresar mejor cómo funciona nuestro experimento, se proyectará el siguiente video. Como se puede observar, el levitador está funcionando y ahora se coloca el sensor debajo del imán, por lo cual los 4 LEDs prenden. En conclusión, a lo largo de nuestro experimento nos pudimos dar cuenta que nuestro objetivo se logró gracias a las variables que consideramos. De igual manera, las distancias tomadas y sobre todo que el campo de levitación lograra funcionar. Para esto tuvimos que tomar en cuenta distintas leyes, al igual que las formas de aplicar el efecto Hall y cómo toda esta teoría se basa para poder lograr que el funcionamiento a nivel experimental de nuestro proyecto fuera preciso y eficaz. De igual manera, pudimos ver cómo el magnetismo y el potencial eléctrico aplicado en nuestro sensor se pudo detectar la intensidad de corriente eléctrica cada vez que el sensor se alejaba o se acercaba a nuestro imán. Y relacionado con lo anterior, también hubo un muy bajo margen de error por las condiciones exteriores en las que se había realizado el experimento. Sin embargo, también consideramos significativa y nos divertimos mucho cómo iban implicándose todas las leyes de la física y todo nuestro contexto teórico hacia el experimento de detección de campos magnéticos del efecto Hall. Aquí podemos observar las fuentes que consultamos. Gracias por su atención.